Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para nosotros que nos puedan acompañar en este webinar tan importante. Y yo soy Cristian Zúñiga, soy el responsable de todas las renovaciones de Latinoamérica. Estoy por aquí detrás de cámaras ayudando a que el negocio vaya fluyendo. Por aquí también tengo a Alejandro Sierra, quien es el ingeniero preventa de toda Latinoamérica, de nuestra región, de ciertas regiones, y por el momento pues está apoyando al resto de Latinoamérica. Y bueno, nada, por aquí estoy. Cualquier cosa pueden buscarme, podemos ir avanzando con las renovaciones que son tan importantes para todos para darle continuidad al negocio y que tengan un mejor soporte, un mejor funcionamiento y evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? Entonces, por ahí, Alejandro, te doy la palabra. Vale, muchas gracias, Cristian. Pues sí, efectivamente, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Precisamente la idea, pues, es contarles un poquito, ¿no? De qué hay de nuevo con las versiones más actuales de Arcer. Ajá, qué otras opciones tenemos disponibles. Muchas veces también hace falta, de repente, un recordatorio, ¿no? Mira, pues yo sé que hago A, B y C con mi producto, pero a lo mejor me falta la F, G y la H, ¿no? Y son cosas que ya tengo y a lo mejor todavía no estoy explotando al 100%. Entonces, estas acciones son para recordarles un poquito todo lo que tenemos en las manos, qué es lo que hay de nuevo con productos y versiones nuevas. Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que ustedes estén actualizados y estén al día en todo lo relacionado con sus productos, ¿vale? Entonces, continuamos con la presentación. Solo un par de comentarios antes de eso. En el panel de su lado derecho, la mayoría lo van a tener, hay una sección que dice preguntas. Entonces, ahí ustedes pueden ir poniendo todas las dudas que tengan, pónganlas en cualquier momento, las iremos contestando ahí, haciendo ciertas pausas en la presentación y luego al final. Entonces, ayúdenme a comprobar, uno, que nos ven bien, que nos escuchan, que pueden ver la pantalla. Y por supuesto, también para comprobar, ¿no? Que está operando muy bien el apartado de preguntas. Entonces, si nos ayudan, por favor, ahí a colocarnos en el apartado de preguntas, si nos escuchan, si el audio está correcto. Y entonces, a partir de ahí, vamos comenzando ya con la presentación. En este momento, retiramos cámaras para tema de enlace de internet, que no hay interrupciones. Pero seguimos con ustedes ya con la presentación. Muy bien, ya están ahí comentando que todo está correcto. Entonces, comencemos. Welcome to Arcer GDP 9.0. Ok. Seguramente ustedes que ya conocen nuestra tecnología, pues conocen a la marca desde hace mucho tiempo. Entonces, hagamos un pequeño recordatorio. Arcer como empresa. Bueno, no, primero, Arcer como tecnología. Como tecnología tenemos más de 35 años de experiencia en el mercado. Como empresa, ¿va? Tenemos menos de 10. ¿Por qué es esto? Bueno, es que Arcer venía formando parte de otras organizaciones, y como en su momento lo fue Cheyenne, posteriormente SEA Technologies, hasta que en 2014 Arcer se independiza y se convierte en una marca 100% independiente. ¿Por qué es importante esto y por qué lo mencionamos? Pues muy sencillo. Hasta antes de eso, temas de marketing, inversión, desarrollo y demás, era compartido. De 2014 para acá, todo lo que hace Arce en tema de tecnología y desarrollo, pues va enfocado para Arce, para temas de continuidad de negocio. Y esto se nota, ¿no? Se nota porque justo a partir de ese momento que se da ese cambio, pues empieza a crecer nuestro portafolio, crecen las capacidades, crecen las funcionalidades hasta llegar a lo que es el día de hoy. Entonces, continuemos. Entonces, en esos menos de 10 años, ¿qué tantas cosas ha pasado? Bueno, Arcer ya se convirtió en uno de los 5 principales vendors de tecnología, de continuidad de negocio en todo el mundo. Estamos hablando que hay una competencia de más de 200 vendors dedicados a esto.
y Arthur es uno de los primeros 5. También en menos de 10 años ya está en el cuadrante de Gartner como Challenger. Se preguntarán, oye, ¿por qué no es líder? Bueno, muy fácil. Gartner no pone, o sea, es una métrica, el tema de la experiencia para ejecutar, ¿no? Le dicen ahí habilidad para ejecutar. La habilidad para ejecutar tiene que ver con la experiencia en el mercado. Entonces, para Gartner, aunque la tecnología de Arthur tiene 35 años, Arthur para ellos es una empresa joven, es una empresa que todavía no tiene ni 10 años en el mercado. Por lo tanto, lo entienden pues como todavía que no puede participar en el cuadrante de líderes porque no cumplió el requisito de los 10 años. Entonces, esto fue en 2014, ahora ya son 9 años de eso. Entonces, yo no dudo que en 1 o 2 años más ya podamos estar en el cuadrante de líderes. La prueba de esto es que en otro tipo de premiaciones, en otro tipo de estadísticas, donde no solamente se ve el tema de la habilidad para ejecutar, ¿no? Y ya no la antigüedad, bueno, pues ahí, por ejemplo, ya tuvimos premiaciones como la mejor solución antirransomware de 2020, entre muchas otras premiaciones, ¿no? Hoy por hoy ya son más de 80,000 clientes en más de 150 países, ¿verdad? Y Arthur es uno de los pocos vendors, de hecho yo no tengo en la mente ahorita ningún otro, que pueda ofrecer servicios on-premise, appliances, es decir, hardware, y cloud, todo bajo la misma marca, ¿verdad? Y con infraestructura propia. Entonces, miren, ahora sí, ¿no? Arthur aquí ya como tal, hablando un poco de las premiaciones, bueno, pues es una tecnología, ¿no? Que ha ganado la mejor solución de respaldo en la nube de 2022, ¿no? El mejor hardware de protección de datos de 2022 también, y la mejor solución anti-ransomware del 2020. Esto sí nos habla un poquito pues, de cómo ha venido evolucionando Arthur con el tiempo. Muy bien, entonces aquí como decía, precisamente es el tema, ¿no? De cómo ha venido evolucionando Arthur y a partir de 2014, pues se vienen un montón de opciones nuevas, ¿no? Desde que se empiezan a integrar los componentes de nube de Arthur, las soluciones con appliance, que by the way, pues el appliance de Arthur no solo es un storage, ¿no? Es un dispositivo de disaster recovery que nos permite levantar cargas de trabajo sobre ese hardware, permitiendo recuperarnos, aunque la infraestructura habitual, ¿no? Aunque la infraestructura que tenemos ahí nosotros esté dañada, bueno, pues en una appliance podemos usar máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no? Entre otras tecnologías. Hoy por hoy tenemos almacenamiento inmutable, tenemos respaldo directamente de nube a nube para varios servicios, incluyendo Office 365 y demás cosas. Entonces, bueno, pues hablemos un poquito ya de cuál es el enfoque de Arthur VP en su versión 9. Uno de los primeros puntos es entender pues, cuáles son las amenazas de hoy, ¿no? Y el ransomware definitivamente se lleva la corona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí tenemos algunas empresas que pues, han ahí sufrido algunos desastres, ¿no? A través del ransomware. Y muchos de ellos son empresas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, la última es una empresa que es un WAF, ¿no? Un Web Application Firewall, y aún así se ve impactada por este tema. Entonces, sí hay un montón de información y de amenazas en el tema de ransomware. Entonces, vamos a continuar. Para poder entender un poquito de qué va la tecnología de Arthur, tenemos que traer un concepto a la mesa y este es el tema de resiliencia. Hablemos de resiliencia. De hecho, este concepto ni siquiera nació en la tecnología. El concepto de resiliencia empieza en psicología. Entonces, la resiliencia se define como la capacidad de una persona para superar una situación traumática o de desastre. Ejemplo simple, vas por la calle, ¿no? De repente sufres un asalto, te quitan el teléfono, te quitan ahí todas tus pertenencias y bueno, pues lo primero que tienes que hacer es volver a casa, ¿no? Y llegar a casa a salvo,
Y ya que llegas a casa, bueno, te comunicas con amigos y familiares, les informas lo que pasó, eventualmente pues recuperas, no sé, te compras otro teléfono y vuelves a estar comunicado, ajá, te recuperas de la situación y continúas tu vida normalmente. Entonces eso es ser resiliente, ¿no? La capacidad para superar una situación desafortunada. Y vamos a ser un poco más drásticos, ¿no? Imagínense una persona que pierde una extremidad, ajá, una persona que sufre una enfermedad grave, bueno, pues cómo logra continuar su día a día, cómo logra continuar con su vida a pesar de la situación de desastre. A eso le llamamos resiliencia. Entonces, una vez que está entendido el concepto, vamos a trasladarlo al TI. ¿Qué es la resiliencia en el mercado del TI? Bueno, evidentemente es la capacidad de una organización para superar una situación de desastre en sus sistemas, ¿no? Porque es resiliencia en TI. Entonces, si tienen ahí bases de datos, aplicaciones y otras cosas, bueno, pues la resiliencia es la capacidad de esa empresa para tolerar y recuperarse después de una situación desastrosa, ¿no? Dice ahí, ok, flexibilidad en cuanto a temas de planeación, ajá, obviamente el soportar, ¿no? Esos desastres, adaptarse a los cambios, ajá, definir objetivos, anticiparse al riesgo y, por supuesto, proteger lo más importante en el negocio. Ok, para poder entender o para poder trabajar una buena resiliencia, también tenemos que entender dos conceptos adicionales. ¿Ah? Entonces, estos conceptos son RPO y RTO. El RPO y nos habla, ahí tenemos un gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico en la pantalla que habla de un punto de desastre, ¿no? Que en nuestro caso está ahí mostrado a las 11 de la mañana. Entonces, vamos a entender ese punto como el momento del desastre. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última copia de seguridad hasta el momento del desastre? A eso le voy a llamar RPO o Recovery Point Objective. Eso quiere decir que todos los datos, ¿no? Dice ahí que mi última copia de seguridad fue a las 10:30. Entonces, todos los datos entre las 10:30 y las 11 son datos que voy a perder en un desastre, porque esos ya no estaban respaldados. El respaldo fue 10:30. Entonces, todos esos datos los voy a perder durante un desastre. Entonces, la primera pregunta es, cuando voy a hablar de RTO, de definir un RTO, la pregunta que me debo hacer es, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿No? Probablemente la respuesta sea, no quiero perder nada. Pero desafortunadamente hacer realidad eso es complicado. Entonces, tenemos que establecer una estrategia donde nos diga, ok, ¿cuál es la tolerancia de la empresa? ¿Cuál es la tolerancia de la organización en cuanto a desastres, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo prescindir de los datos? Aunque muchos dirían, bueno, yo no estoy dispuesto a perder nada, al final las organizaciones definen respaldos cada 24 horas. Eso quiere decir que si tengo un desastre a las 3 de la tarde, pues ya perdí todos los datos entre la medianoche, que pudo haber sido mi respaldo, y las 3 de la tarde. Eso es el RPO. Ok, ahora, del otro lado, en el punto verde, está el RTO. El RTO u objetivo de tiempo de recuperación define cuál es la velocidad a la que me voy a restaurar, es decir, cuánto tiempo pasó entre el momento del desastre y el momento en el que ya recuperé las operaciones. Entonces, este tiempo de recuperación pues depende, por supuesto, de mi estrategia y de mi tecnología. Ajá, y ahí va a implicar pues cuánto tiempo me recupere. En este gráfico, por ejemplo, dice que el RTO se logró hasta las 12:30, es decir, 1 hora con 30 minutos, ¿no? Para recuperar. Entonces, ¿cuánto tiempo perdí operaciones? Bueno, prácticamente desde las 10:30, ¿no? Que perdí todos esos datos, hasta las 12:30. Mi periodo de desastre fue de 2 horas. ¿Cómo voy a definir si soy una empresa resiliente? Bueno, pues la resiliencia es inversamente proporcional al RPO y el RTO. Es decir, entre más pequeños sean estos dos valores, si mi RPO es más pequeño, quiere decir que pierdo menos datos. Y si mi RTO es más pequeño, quiere decir que me recupero más rápido. ¿Queda claro?
Entonces, entre más pequeño sea el RPO y el RTO, mi empresa es más resiliente, es decir, puede recuperarse más rápido. Entonces, una vez que están definidos esos dos conceptos, pues pasemos a hablar, ¿no?, de esta estrategia contra el ransom. Y dice aquí, ¿no?, la resiliencia requiere una estrategia multimodal. Y este es un tema, caballeros, súper crítico, ¿no? El típico mito de la bala de plata. No hay balas de plata para el ransomware y para las ciberamenazas, ¿no? No hay una solución que yo diga, es que yo compré esto. Pues como yo compré esto, ya estoy inmune. Déjenme platicarles, ¿no? Incluso es un tema no relacionado con VP, pero vale la pena mencionarlo. Un escenario con el que nos topamos todos los días es que los usuarios que utilizan Office 365 tienen la falsa creencia de que por utilizar un servicio en la nube ya no necesitan respaldos, ya no necesitan proteger los datos porque ya están en la nube de Microsoft. Y pues Microsoft me dijo que él cuida todo. Hay toda una charla al respecto de eso. Ahorita el resumen es, no es cierto, no lo cuida todo. Tienen un documento publicado donde hablan de los alcances, ¿no?, de su servicio, incluyendo el tema de protección, y claro, no lo cuida. Entonces, no hay una solución que por tan solo tenerla, yo ya no soy vulnerable. En realidad, eso no existe. Entonces, por eso, para tener una empresa más resiliente, necesitamos una estrategia multimodal. Y dice ahí, no es posible reducir la posibilidad de una afectación por ransomware con una buena estrategia de ciberseguridad. Entonces, los ataques pueden pasar en cualquier momento, de cualquier forma. No importa lo robusta que sea mi solución de respaldos, yo puedo sufrir un ataque. Entonces, una recuperación orquestada, pues es lo mejor que puedo hacer para tener una última línea de defensa ante este ataque. Entonces, esta recuperación va por capas y por categorías. Por ahí dice, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro azul, bueno, en la parte azul más fuerte, dice, bueno, tengo que tener una solución completa de ciberseguridad, tengo que tener una gestión de usuarios eficiente, y también una administración de usuarios con privilegios, ¿no?, para saber bien quién entra y qué opciones o qué privilegios tiene. Luego, dice ahí los procesos. Obviamente tengo que controlar los procesos, ¿no? Tengo que hacer ejercicios de disaster recovery, tengo que entrenar a los empleados en temas de ciberseguridad y tengo que tener una autenticación multifactor. Este tema de entrenar a los empleados se vuelve crítico, porque dicen por ahí, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, no importa que yo tenga un montón de seguridad, si mis empleados no tienen cultura y conciencia de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué pasa? Y hay un ejercicio muy interesante. Tal vez alguno de ustedes quiera intentarlo en sus organizaciones, en el que se tiene una memoria USB en la calle, justo en la acera frente a una empresa. Tiran una memoria. ¿Qué es lo que hace el 99% de las personas que la toman? La toman, van y la conectan en su equipo de cómputo. Por mera curiosidad, para ver qué trae. Y muchas veces tan solo con conectarla, entonces ya liberaron un ciberataque. Es más, muchos cibercriminales utilizan este método cuando no pueden entrar por internet porque a lo mejor el firewall es muy robusto y la organización tiene una muy buena política de seguridad, pues simplemente van y tiran una memoria USB afuera, algún usuario la recoge, la conecta sin más y abre la información. ¿Y qué creen? Pues con eso entonces ya dejamos entrar a los atacantes a la organización. Y nuestra tremenda seguridad no sirvió de nada porque hubo un usuario que cometió un error. Entonces, por eso es también sumamente crítico que los empleados tengan una conciencia de ciberseguridad. Y por último, claro, hay que tener una recuperación orquestada. En nuestro caso, pues hablamos, por supuesto, de unos respaldos y recuperaciones eficientes y seguras. Una buena estrategia 3-2-1-1 a nivel infraestructura, es decir, no, como dijimos, no hay balas de plata, no es solo tener el software, sino que también tenemos que tener una buena estrategia con múltiples copias de seguridad, incluyendo un almacenamiento inmutable. Entonces, una vez que tenemos todos estos componentes,
ahora sí voy a poder decir que soy más resiliente. Ahora, ¿qué es la estrategia 3-2-1-1? La estrategia 3-2-1-1 básicamente nos dice, bueno, tengo que tener al menos 3 copias de mi información. Porque obviamente si se vulnera una copia, bueno, tengo otra, y si se vulnera el respaldo, pues tengo aún otra más. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Tengo mi copia primaria más 2 respaldos. Entonces, por eso tengo 3 copias de la información. Entonces, tengo mis cargas de trabajo, los cuales los respaldo, ¿no? En una solución de respaldos. Y obviamente, pues tengo, ¿no?, al menos 2 almacenamientos de respaldo. Por supuesto, uno de ellos podría ser cintas, podría ser un almacenamiento inmutable, qué sé yo. Luego, dice aquí, de esos 2, tengo 3 versiones de la información, ya hay 2. Y de ellas 2 son respaldos. Ahora, uno de esos respaldos debe estar offsite, lo que conocemos como sitio remoto. Este offsite, por supuesto, puede ser la nube pública, puede ser la nube de Arcer, puede ser incluso hasta respaldos así. Y luego nos dice, bueno, el último es que debo de tener un storage con un AirGap, ¿no? O almacenamiento inmutable. Entonces, ese es el último. ¿Dónde lo puedo tener así? Bueno, pues a lo mejor puedo tener cintas ahí en una bóveda, que este método tiene muchos años. Un método mejor es tener un almacenamiento inmutable, ya sea en la nube o en on-premise. Entonces, con eso finalmente, pues ya podemos tener la capacidad de pues resistir un montón de ataques y de amenazas, porque siempre voy a tener copias saludables por ahí almacenadas. Entonces, ahí es donde nos dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la resiliencia de los datos? Hay un montón de elementos que podrían vulnerar nuestra infraestructura, ¿no? Desde ataques de ransomware, robo de información, a lo mejor hay de repente un borrado accidental, desastres naturales o corrupción en los storage mismos. Entonces hay un montón de opciones que pueden destruir la información. Por lo tanto, pues debemos tener elementos que nos protejan esa información, ¿no? Hay obviamente una herramienta de ciberseguridad, una estrategia de disaster recovery orquestado, alta disponibilidad, copias inmutables de los datos y por supuesto temas incluso hasta de cifrado. Entonces, esta es básicamente la idea. Ahora, ¿cómo me ayuda Arcer a superar todos estos desastres? Bueno, Arcer es un portafolio que hoy por hoy tiene soluciones on-premise, appliance y cloud, ¿no? Todo bajo la misma marca de Apple. Entonces tenemos apartados de hardware que no solamente son NAS, no solamente son storage, son almacenamiento inmutable para resistir ataques y muchos de ellos son plataformas de disaster recovery. Luego está, por supuesto, las versiones con software de diferentes propósitos y también nuestros servicios de nube. Muy bien. Entonces, hablemos de UDP. UDP como tecnología es un software de respaldo basado en imágenes que puede proteger un montón de cosas. Servidores físicos y virtuales Windows y Linux, máquinas virtuales de VMware, de Hyper-V, de Nutanix, de Citrix, de KVM y de un montón de plataformas más. Aplicaciones como Exchange, SQL, Active Directory, etcétera. Recursos compartidos y, ¿por qué no?, recursos de nube. Pues todo esto se protege en un ambiente de respaldos basados en imágenes. Y eso obviamente pues va a llegar hacia nuestra tecnología de respaldos. Y después de esto yo puedo enviar réplicas hacia oficinas remotas, hacia nube de Arcer o hacia nube pública si es necesario. Y todo esto protegiendo la información con el tema del anti-ransomware que tenemos. Entonces tenemos ahí desde la parte de la protección hasta la parte que nos va a permitir recuperarnos de desastres. Veamos si tenemos por aquí ya algunas preguntas. Nos dicen, soy no usando UDP,
pero me gustaría saber cómo adaptar la herramienta para usarla como un sistema de Disaster Continuity Business. Esto para cualquier punto de restauración. Claro que sí, Pedro, justo es el slide que sigue, pues por ahí lo vamos a hablar. Por aquí tenemos una pregunta un tanto interesante. Nos pregunta Héctor Gil, dice, buenas tardes, tengo un cliente que el año pasado se le vencieron 5 licencias de soporte de UDP en diciembre de 2022 y este año se le venció una licencia de UDP en mayo de 2023. Quiere renovar las licencias de soporte para tener derecho a las actualizaciones. Por el tiempo de las 5 vencidas, solo se puede renovar la que venció en mayo de este año y con esta licencia se pueden pedir actualizaciones. Entendí. Mira, Héctor, a ver, yo creo que ahí se puede hacer un cotérmino para que se puedan tener todas las licencias de forma correcta. Ojo ahí que sí, ya con la licencia que tienes vigente podrías actualizar la consola, pero una vez que actualices la consola, las licencias que tienes van a ser de una versión anterior y no van a funcionar. Si quieres te dejo a que Cristian te responda un poquito más en la parte de comentarios, o si no, por ahí hacer una sesión después y lo tratamos a detalle, ¿no? Sobre todo temas de licenciamiento, ahí yo creo que los vemos uno a uno. Ok, entonces continuamos acá con la explicación. Tengo el respaldo local, que luego puedo enviar a sitios remotos, que puede ser sitio remoto del mismo usuario, puede ser nube de Arcet, o puede ser nube pública. Ok, entonces a nivel estrategia, para los que todavía de repente ahí tienen dudas de cómo puedo explotar bien esta tecnología, aquí es como haríamos un 3-2-1-1. Y vamos a verlo por etapas, ¿no? Paso 1, tengo un respaldo con Arcet UDP. Es decir, quiere decir que tengo respaldos basados en imágenes, que pueden ser incrementales infinitos, que tengo compresión y duplicación que me permiten ahorrar 3 veces o más almacenamiento. Y tengo también el tema del anti-ransomware. Todo esto es en el tema del backup, ¿no? A la hora de proteger el dato. Luego está el tema de la restauración. Yo puedo restaurar en un equipo físico de cualquier hardware, ¿no? Puedes cruzar entre plataformas de físico a virtual, de virtual a físico, de virtual de VMware a virtual de Hyper-V sin ningún problema. Puedo hacer restauraciones granulares. Puedo hacer restauraciones de menos de 15 minutos. Esto es un disaster recovery ya muy eficiente. Podemos hacer disaster recovery orquestado, es decir, puedo monitorear y restaurar automáticamente servidores caídos. Y puedo hacer pruebas de restauración. Entonces, este es mi esquema de restauración. Luego sigue, ok, la nube. ¿Qué puedo hacer con la nube? Bueno, voy a llevar réplicas optimizadas porque ya van comprimidas y deduplicadas. Esto me va a permitir hacer una restauración total o granular. Una réplica inversa para volver a bajar toda la información y por supuesto el anti-ransomware también existe en la plataforma de nube. Y por último el almacenamiento inmutable, ¿no? Podemos tener un almacenamiento inmutable tanto local como en la nube, donde voy a tener pues información blindada para que no se pueda vulnerar en tema de algún ataque, ¿no? Entonces esto me garantiza la restauración y una restauración a una velocidad mucho mayor que una cinta. Entonces tengo ahí también el almacenamiento inmutable. ¿Cómo se ve esto en un diagrama? Bueno, muy fácil. Tengo mi data center local que está protegido por la tecnología de Arcet VP9. Luego tengo una réplica hacia la nube de Arcet donde puedo hacer backup as a service o disaster recovery as a service. Y luego tengo un almacenamiento inmutable que también está integrado a mi solución. ¿Vale? Entonces, esta es la forma a nivel estrategia en la que yo puedo explotar muy bien las funcionalidades del Arcet. Muy bien. Entonces, pensando un poquito en la tecnología, UDP9, ya había dicho, ¿no? Hace respaldos de máquinas físicas y virtuales. Tiene tecnologías que incluyen cifrado, incrementales infinitos, de duplicación, replicación, la opción del almacenamiento inmutable y, por supuesto, el respaldo de la nube. En temas de restauración, bueno, ya mencioné las opciones de restauración. Y más allá de todo eso, es muy importante hacer énfasis en el tema del anti-ransomware, ¿no? Hoy por hoy trae una tecnología bastante robusta en temas de protección y, por supuesto, en temas de administración, ¿no? El tema de las pruebas de recuperación, la recuperación orquestada, la administración basada en planes en políticas, reportería avanzada y todos estos elementos. A ver, vemos, creo que hay
Mucha pregunta por aquí. Alguien pregunta. Por ahí, Ajá, Héctor. Héctor. Para este cliente demo, ¿quieres saber si las máquinas virtuales que están en Nutanix las puedo mover a Hyper-V? Sí, de hecho sí. Podemos hacer tanto con Virtual Standby como con Instant VM. Entonces sí podemos migrar y también con la opción del VMR máquinas de un hipervisor a. Ahora alguien pregunta, ¿por qué dice que hay incrementales infinitos? Ah, mira, qué buena pregunta. A ver, estamos todos acostumbrados al método de respaldo tradicional, este que se llama GFS o Grandfather Father Son. ¿Qué es un respaldo GFS? Es cuando hacemos un full semanal con su respectiva cadena de incrementales, ¿no? Luego hacemos otro full y su respectiva cadena de incrementales. Otro full y su respectiva cadena. Otro full y su respectiva cadena. Y luego hago un full mensual. Y esto lo repito durante todo el año. Este es un GFS y lo que todos entendemos como respaldo tradicional. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque cada full con sus incrementales, ¿no? Con sus hijitos, representa que si se daña un incremental, normalmente se daña toda la cadena de respaldos, a excepción del full. Entonces, pues si se me dañó este, bueno, yo tengo los otros para poderme recuperar. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el problema con esta estrategia? Que de entrada ya está pensando que va a fallar, ¿no? Entonces, voy a pintar aquí a esto y vamos a empezar con el incremental infinito de Arcer. El incremental infinito de Arcer hace un respaldo full al principio y luego hace una cadena de incrementales. En la semana 2 vuelve a hacer un incremental y sigue con la cadena de incrementales. Así sucesivamente en la semana 3 y en la semana 4. ¿Qué sucede aquí entonces? ¿Qué pasa al final del mes? Bueno, al final del mes también hace otro incremento. Solamente hace un full y todos los demás son incrementales. Oye, Alex, pero esto es riesgoso porque si se daña un incremental se van a dañar todos los demás. Bueno, esto de entrada no puede suceder en Arcer porque los respaldos de Arcer no están estructurados por partes. ¿A qué me refiero a esto? Si ustedes entran al almacén de datos de Arcer, donde están los respaldos, jamás en la vida van a poder encontrar una carpetita que diga servidor 1, respaldo del viernes, servidor 1, respaldo del jueves, servidor 1, respaldo del miércoles. Entonces daño esa carpeta y daño todos los respaldos. No es así. La estructura del almacén de datos de Arcer es una bóveda cifrada, comprimida y deduplicada, que está asegurada, por supuesto, donde los respaldos conviven entre sí. Es decir, como están deduplicados, todos los respaldos están relacionados entre sí. O sea, ¿qué pasará? Y quiero ser muy extremo para entender esto. ¿Qué pasaría si o qué necesita pasar para que se dañe la información de Arcer? Bueno, tendría que dañarse el disco duro, físicamente. ¿Ah? Porque en realidad, pues los respaldos están estructurados de tal forma que no se va a dañar mi cadena. La cadena va a permanecer ahí. Ahora, otra pregunta que suele surgir es, oye, no, pero si tengo un año de respaldos, ¿quiere decir que mi full es del año pasado? No, en realidad no. Yo defino una retención. Entonces, si se cumple la retención, el respaldo full va liberando espacio y se va recorriendo. Libera espacio y se recorre. Libera espacio y se recorre. Y así sucesivamente hasta cumplir con la retención. Si yo definí una retención para una cadena de respaldo semanal, quiere decir que el respaldo full siempre va a ser el primer elemento de la cadena. Y si son 2 semanas, bueno, el full va a ser como si se hubiera hecho hace 2 semanas. ¿Ah? Entonces, hay una explicación mucho más larga para esto. No quiero tomar tanto tiempo. Pero el tema es que es seguro, no me permite, o más bien no va a perder información. Y también es más eficiente que el respaldo tradicional, porque en el respaldo tradicional consumo un montón de storage, ¿no? Para los que están haciendo respaldos full semanales y mensuales, tan solo midan la carpeta cuánto pesan todos los respaldos full que hacen, uno por semana y uno por mes, y concéntrenlo al año. Imaginen que todo este storage se va a liberar si hacen incrementales infinitos. Entonces, esa es la idea del respaldo incremental infinito. Preguntan por aquí. ¿Qué alcance protege Sophos? ¿El servidor donde está instalado UDP y los respaldos de las máquinas virtuales? ¿O también las máquinas virtuales que están en producción? ¿Y qué versión de UDP
protege la base de datos? ¿Qué versión de UDP protege bases de datos? Ah, ok. A ver, les cuento. El tema de la seguridad es una sociedad que tenemos con ojos. De tal forma que el RPS, es decir, el servidor de respaldos de Azure, viene protegido. Claro que no va a proteger toda la infraestructura, porque si no, entonces le quitaríamos el mercado a los antivirus, ¿no? Y solo con comprar Azure ya tenían antivirus free para toda la empresa. Desafortunadamente, esto no va a pasar todavía. Lo que sucede aquí es que Azure protege la instancia de respaldos, ¿sí? Nosotros a la instancia de respaldo le llamamos RPS, entonces el que trae esa seguridad es el RPS y por consecuente, claro, a los respaldos que contiene. Entonces la idea es mantener saludable la tecnología de continuidad de negocio, ¿no? Tener la consola disponible y saludable, y si ahí mismo vienen los respaldos, bueno, pues también se protegen ahí esos respaldos. El tema de analizar los datos antes de respaldarlos, la verdad es que no es como la mejor práctica, porque solamente entorpecemos el proceso de respaldo. Y ojo, también este es otro punto muy importante a la hora de pensar en ciberseguridad. No es lo mismo un antivirus que un anti-ransomware. Eso sí hay que tenerlo bien presente. Un antivirus es un escaneo de firmas, y con un escaneo de firmas jamás en la vida vamos a detectar un ransomware. Entonces, por ahí sí tomen muy en cuenta que todas las soluciones que hacen escaneos antes de guardar un respaldo no tienen anti-ransomware. Es un escaneo antivirus, es un antivirus tradicional. Eso no va a proteger contra ransomware, y al mismo tiempo sí va a hacer que el respaldo se tarde el doble. Entonces, ojo con eso. En Arcer, ¿qué hacemos? Bueno, hay un anti-ransomware, es una inteligencia artificial que vive en el servidor de Arcer, que evita que el servidor de Arcer y sus respaldos sean vulnerados por este tipo de ciberataques y otras amenazas avanzadas. No es un escáner que escanea ahí archivo por archivo. Sí es un punto ahí muy importante a tomar en cuenta. Si yo digo, a pesar del anti-ransomware, quiero tener un escaneo de antivirus tradicional, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Pero ya sería una tecnología independiente. Nos preguntan por ahí, hola, ¿qué sucede si hay una corrupción de datos en el Datastore? Yo creo que eso venía relacionado al tema de los incrementales infinitos. Mi estimado Gabriel, si tuviéramos que ser fatalistas, si hubiera una corrupción de datos en el Datastore, yo me imagino una falla en el hardware, sería el escenario más común, o sea, que se dañen los discos. También, por ejemplo, yo me imagino también, sí, a lo mejor un ataque de ransomware súper avanzado que haya logrado saltarse la seguridad de Sophos, que normalmente no se la saltan, ¿eh? La mayoría de los temas que tenemos ahí con ransomware es porque no estaba habilitado el anti-ransomware, precisamente. Entonces, si alguno de esos escenarios llega a suceder, evidentemente se pierde la información de ese nodo de Azure. Por eso, la estrategia es el 3211. Ajá. Recuerdan por ahí que aquí está atrás, ¿no? Aquí está. Por eso es la estrategia 3211. Como dijimos, no hay balas de plata. No puedo confiar en que todas mis canicas estén aquí. Entonces, ¿qué pasa si aquí hay una corrupción de datos en el Datastore y todo esto se daña? Bueno, pues debo de tener otros medios a través de los cuales me pueda recuperar. O sea, realmente esa es la respuesta. No existe una bala de plata que vaya a resolverlo todo. Entonces, es así. ¿Vale? Ok, entonces... Alex, por ahí hay una pregunta más. Sí, A ver, vamos ¿esa a ver. tecnología anti-ransomware lo tiene UDP8? Sí, desde UDP8 ya venía integrada esta tecnología, entonces para los que tienen UDP8 podrían todavía ahí, si está vigente, por supuesto, su licencia, pueden solicitar que les den su anti-ransomware. O sea, se instala, si no lo tienes, se instala aparte, se levanta un ticket de soporte y ahí les ayudan a instalar. Eso también ahí es importante. Pero obviamente, sí es importante que se actualicen a la última versión. Hay más preguntas. ¿La corrupción pasaría a la réplica? Supongo que, sí, es Gabriel preguntando sobre el tema del Datastore. Ok. Tomemos en cuenta esto, Gabriel.
como Arcer no es un antivirus ni un anti-ransomware, no tiene su filtro, claro, pero no está enfocado en esto. Los datos que tú le pongas se van a encapsular y se van a guardar. Y si tú tienes configurado una réplica, un sitio alterno, se van a replicar. Pero ojo, no es lo mismo que se replique un dato que va dañado de origen a que se replique el daño. ¿Sí me explico? O sea, pensemos que hoy es martes, ok. Entonces tienes tus respaldos de las últimas 2 semanas. Pero hoy martes tú sufres un ataque de ransomware. Y esos archivos dañados se guardan en un respaldo, imaginemos, ¿no? Se guardan en un snapshot de una máquina virtual. Y para empezar, eso ya va encapsulado. No es un dato que esté en producción, va frío y va cifrado, comprimido y duplicado. Entonces ese dato está encapsulado, por lo tanto no se puede ejecutar en el almacenamiento de Arcer. Por lo tanto, el ransomware y la amenaza no se puede propagar. Ahora, si tú replicas ese dato y se va hacia tu sitio alterno, ese dato sigue estando encapsulado. Entonces, el dato que ya está dañado, no lo vas a poder recuperar, eso es claro. Pero si tienes el respaldo del lunes y del domingo y del sábado y del viernes y del jueves y del miércoles de la semana pasada, y esos datos se respaldaron saludables, esos datos van a seguir saludables. No se van a afectar y no se van a perjudicar por el dato que va a dañar. Entonces, por eso es que todos los esquemas de respaldo contemplan tener varias copias de seguridad para que en caso de daño, tú puedas probar y volver atrás hasta encontrar uno que esté saludable. Ok, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué se puede restaurar una imagen de un servidor en cualquier hardware? Pedro, te lo explico. Tú guardas en un solo respaldo el sistema operativo, las aplicaciones, las configuraciones y los datos. Entonces, imagínate que tú tienes un servidor físico que tiene un procesador Intel y luego quieres restaurarlo, pero tienes otra tarjeta de red, tienes un procesador AMD, y tienes otros componentes que normalmente si tú planches ahí un sistema operativo, eso no va a funcionar porque tiene otros controladores. Entonces, el proceso de Arcer, que se llama VMR, te permite colocar de forma automática los controladores correctos para que pueda funcionar aunque el hardware sea diferente. O bien, esta imagen se puede planchar como una máquina virtual, o si es una máquina virtual, se puede planchar como un servidor físico. Entonces, tú puedes restaurar en cualquier sitio. Listo, pues creo que vamos a continuar de momento. Por ahí, bueno, había mencionado también cómo hacer el tema del almacenamiento inmutable. Bueno, en Arcer tenemos una tecnología que se llama OneSafe. OneSafe es un hardware que tiene la fortaleza de ser un almacenamiento inmutable. Inmutable quiere decir que es un storage que no se puede alterar ni modificar por nada ni nadie. Es decir, no es invulnerable. Perdón, no es vulnerable a ciberamenazas. Claro, si yo le pongo un dato dañado, el OneSafe no lo va a curar. Si le mando un dato con ransomware, OneSafe no es un anti-ransomware, entonces lo va a guardar, pero tampoco va a contaminar el resto de los respaldos. ¿Qué estoy tratando de decir? Si yo agrego un OneSafe a mi estructura, imaginemos aquí, bueno, no necesitamos imaginarlo, aquí está la imagen, tengo mi infraestructura de producción y tengo mis respaldos en Arcer. Entonces, yo puedo llevar esta información a un servicio de nube o a un servicio de almacenamiento inmutable como OneSafe, que es este de aquí. Entonces, estos dos son inmutables. Es decir, que no se pueden alterar. Si llega un ransomware y daña mi operación, y el ransomware estaba durísimo y daña también mi infraestructura de Arcer, mi respaldo, yo voy a tener los inmutables listos para recuperarme, aun cuando se hayan dañado todos los demás. Por ahí alguien preguntaba, oye, ¿qué pasa si hay corrupción en el Datastore? Este sería un escenario de corrupción en el Datastore, que llega un ransomware y lo daña. Bueno, tengo copias adicionales, inclusive en sitios alternos que también pueden ser inmutables. A esto es a lo que le llamamos DRP, a tener múltiples opciones de recuperación. Y entonces esta sería la opción interesante.
Ok, creo que hay más preguntas. Aquí alguien pregunta, al actualizar una consola de UDP esta semana, actualicé desde el instalador a la versión 9. Después de esto, descarga actualizaciones. Desde la consola subió a la versión 1.1. Soporte me indica que ya puede instalarse esta versión sin problema. ¿Me puedes confirmar? Sí, de hecho es recomendable. Por aquí más adelante voy a hablar un poquito del update de Arcer 9.1. De hecho es recomendable, es algo que todos deberían hacer. ¿Va? Hay un tema de seguridad muy importante que se está actualizando ahí. Entonces es totalmente recomendable y háganlo cuanto antes. Ok, entonces, a ver, hablemos de novedades de UDP 9 contra UDP 8. Uno de los principales componentes que de repente son interesantes aquí es el tema de la consola en la nube. Es decir, ya vamos a poder tener la opción de administrar los servicios desde una consola en la nube. Y esto otorga un montón de opciones y un montón de cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora una sola consola cloud, voy a poner aquí UDP, puede proteger y administrar varios sitios. Sitio 1, sitio 2, sitio N. A final de cuentas, yo puedo tener todos estos sitios y todos gestionados desde la misma consola que vive en la nube, aunque los respaldos se sigan guardando en premise por temas de disaster recovery más rápido, más eficiente, pero ya puedo tenerlo directamente desde la nube. Oye, Alex, ¿y puedo enviar respaldos directos a la nube? Pues sí, si lo quieres, también es viable. Otro beneficio interesante es que la nueva consola es multitenant, es decir, puedo tener subconsolas para poder gestionar diferentes departamentos dentro del mismo sitio. ¿Ah? Como había dicho, ya podemos guardar también respaldos directamente en la nube en caso de que alguien quiera probar así de esa manera. Y bueno, pues obviamente esto incluye un montón de sistemas de autenticación bastante seguros como el doble factor. Y por supuesto es un dashboard mucho más amigable. Entonces, caballeros, les presento a la consola de Arcer UDP 9 en versión cloud. Los que tienen versión on-premise, la consola se sigue viendo igual. No hay cambios en el look and feel, solamente en funcionalidad. Pero para los que vayan o quieran probar la consola de nube, bueno, pues sí, el look and feel cambia totalmente diferente. Conserva la funcionalidad, pero ahora está desde la nube. A ver, creo que hay otra pregunta por ahí. Para demo de UDP versión 9, ¿cómo solicito esta demo y cómo presento los RPS locales a esta consola en la nube? Bueno, hay un proceso, Héctor, por supuesto, desde la página de Arcer se puede tramitar, y pues voy a tener una prueba de un mes y puedo empezar a presentar los datos. Entonces, hay un manual que nos indica cómo básicamente los RPS locales cambian de su funcionalidad de RPS y consola a una funcionalidad de proxy. Y una vez que están activos como proxy, ya empiezan a reportar a la consola N. Ok. ¿Qué otras actualizaciones? Bueno, se agrega el Point in Time Recovery para SQL, es decir, puedo volver en el tiempo a cualquier momento a la base de datos, incluso en caliente. Puedo correr ahí consistency check, ¿no? De SQL también. Y entre otras funcionalidades. Yo creo que esas son como las más importantes. También podemos ahí pues, restaurar bases de datos a servidores alternos, a instancias alternas o directorios alternos directamente desde la consola. Y puedo seleccionar si la base de datos se restaura en recovery mode o no recovery mode, ¿no? Depende de la necesidad particular. También hay actualizaciones para Oracle. Por ejemplo, ahora vamos a poder proteger ya sin ninguna complicación bases portables de Oracle, incluyendo la restauración gradular. Vamos a soportar también ya el respaldo de bases de datos Oracle en Solaris. Ojo aquí, este tema es un punto importante. No vamos a respaldar el sistema operativo de Solaris. Vamos a respaldar bases de datos Oracle que viven en Solaris. Oye, Alex, pero yo quiero respaldar Solaris. Sí se puede, pero para eso necesitamos una utilería que también se incluye con Arcer, que se llama Arcer Backup, que es la solución de Arcer de hace muchos años. Y esta sí todavía puede proteger Solaris y otras cosas. Podemos hacer Virtual Standby a máquinas generación 2 de Azure, que son un poco más rápidas.
Y podemos hacer ahí incluso pues ya reportes, ¿no? De mucho más granulares, con detalles mucho más granulares. Y también pues podemos ahí tener ya, disfrutar muchas mejoras en la experiencia de la consola, ¿no? Obviamente cada versión nueva trae pues nuevas opciones de compatibilidad, que son las que tienen en pantalla. Y creo que por aquí tenemos otras preguntas. Veamos. Dice aquí, si tenemos los servidores en la nube, ¿cómo se dimensiona el ARSER? ¿Cómo dimensiona en ARSER el storage? ¿Cuál es más conveniente, on-premise o cloud? Mira, Julio, la verdad es que no hay como algo que yo les pueda decir, ay, te conviene más nube o te conviene más cloud. Esto depende de la necesidad particular de cada caso, ¿no? Dices tú, tenemos los servidores en la nube, ok. Se dimensiona igual por capacidad, ¿no? Podemos a lo mejor ahí necesitar un requerimiento específico de almacenamiento y también, pues obviamente, por la cantidad de cargas de trabajo que vamos a respaldar, ¿no? Entonces, si tú tienes servidores en AWS y son 20 servidores, bueno, a lo mejor cotizamos 20 cargas de trabajo y ya depende de dónde vayas a guardar, si lo vas a bajar a un premise o lo vas a llevar a la nube, ahí tú decides. Nuestra recomendación es, si son varios sitios, ahí sí yo creo que va a ser más fácil una consola de nube porque desde la misma consola puedes gestionar todos los sitios. Hay casos particulares. Por ejemplo, si vas a enviar respaldos a cinta, ahí sí te conviene on-premise porque la librería está en on-premise y tienes que tener un lugar hacia donde conectar. Entonces, son estas pequeñas particularidades las que tenemos que ver a la hora de establecer una buena estructura. Ok. Hay un tema, hay un tema bien importante que no podemos dejar de mencionar, además hay que aprovechar el espacio. Hay un tema de una vulnerabilidad que surgió hace poco apenas al público con ARSER. Esta vulnerabilidad, pues decía ahí que filtraba información de los nodos protegidos en las instancias de ARSER. Entonces, pues vale mucho la pena hablar. Pueden buscar en la página de soporte, pero también pues se los podemos enviar. Les voy a decir qué es lo que sucede aquí, ¿no? De entrada, esta vulnerabilidad, que sí se considera bastante crítica, tiene el CVE 2023, 26258, ¿no? De entrada ahí se ve que es reciente la vulnerabilidad y afecta a todas las versiones de ARSER desde la versión 7 hasta la versión 9. Fue recién descubierta. ¿Qué hace esta vulnerabilidad? Bueno, pues básicamente permitía de repente ahí con alguien muy habilidoso filtrar algunos contenidos o información crítica de ARSER. ¿Qué sucede entonces? Hay dos opciones. Opción 1, aplico los parches por separado en las versiones 7, 8 y 9, que son estos que están aquí. Entonces yo puedo ahí levantar un caso de soporte o pedir ahí el link para descargar los parches y ponerlos. O la solución más rápida y sencilla, instalar la actualización de ARSER 9.1. En esta versión de ARSER 9.1 se corrige a la perfección esta vulnerabilidad y listo, ya no pasa nada. Es un proceso rápido, es un proceso sencillo, que nos va a permitir estar tranquilos, dormir tranquilos y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con ARSER. Por ahí surgen preguntas de, oye, ¿cómo es posible que haya habido una vulnerabilidad así? Bueno, la realidad es que les pasa a todos, ¿no? Por ahí tenemos un competidor de color verde que, si no me equivoco, en diciembre del año pasado se publicó una vulnerabilidad que filtraba las contraseñas de administrador de todos los nodos protegidos en la infraestructura, ¿no? Ahí se filtraba el root de VMware, se filtraba el administrador de dominio, el administrador local de las máquinas. Igual también ellos ya solventaron esa vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Todos somos susceptibles, incluso nosotros somos tecnologías de recuperación de desastres y toca entonces apegarse a las buenas prácticas para garantizar que pues vamos a poder estar protegidos, ¿no? Entonces, igual les voy a dejar este link, voy a copiarlo aquí yo creo que en la misma sección de preguntas, se los voy a poner por ahí
para que lo puedan copiar todos. Entonces, ahí lo voy a poner enviar a todos. Ahí está el link. Ajá, en su sección de preguntas van a ver ahí el link para que puedan abrirlo y lo tengan ahí presente. Entonces, sí, caballeros, de hecho es muy importante que actualicemos a versión 9.1 y listo. Ahí ya no hay nada de que preocuparse. ¿Vale? Entonces, cierro el paréntesis, volvamos a la presentación. Y bueno, pues básicamente es lo que les queríamos mostrar. De hecho, ya nos pasamos ahí un poquito a las 11. Muchas gracias a todos por su tiempo. Disculpen ahí habernos comido unos minutillos más. Pero bueno, pues creo que era importante comentarles este asunto. Muchas gracias por el espacio. Quédense pendientes de otras sesiones. Si tienen más preguntas o quieren abordar un tema particular, ahí escríbanos un correo electrónico. Ajá. Ahí está mi QR para que me agreguen en LinkedIn o pueden escribir por correo electrónico y agendamos una sesión para poder resolver ahí las dudas que tienen, ¿no? La presentación podemos enviarla por mail, no hay ningún problema. Perdón, Alex, por ahí creo que había una pregunta, no sé si al final se resolvió, que era para el final. ¿Por qué migrar de UDP 9 a UDP 9 desde UDP 8 y mencionar algunas ventajas evidentes? Ok, no había visto esa pregunta. Bueno, mira, la ventaja más evidente es lo que acabo de mencionar, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Además, cada actualización de versión trae nuevas funcionalidades. Por ejemplo, de versión 8 a versión 9 se mejoran muchas funcionalidades en temas de respeto de bases de datos. Por ejemplo, en UDP 9 se agrega ya la compatibilidad directa Alex. con Oracle. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Bueno, me parece que se le fue un poquito la señal a Alex, pero no hay problema. Gracias a todos por haber participado, de verdad lo apreciamos mucho. Espero que les haya servido que haya sido enriquecedora la información de Alex. Pueden seguir cualquier cosa en contacto con él, conmigo, aquí estamos para apoyarlos. Y de momento pues es esto, les deseamos un excelente día, buen resto de semana y hasta luego. Listo, pues muchas gracias ahí, creo que ya no me escuchaban, pero bueno, gracias por el espacio. Si tienen más preguntas, lo vemos ahí por correo electrónico. Cuídense todos, excelente tarde.